Una de las naciones que más rápidamente se ha posicionado en el tablero geopolítico a nivel mundial, sin lugar a dudas, es México. Su ubicación estratégica al sur de los Estados Unidos, junto con su acceso privilegiado a los dos océanos más relevantes para el comercio internacional, como lo son el Atlántico y el Pacífico, ha consolidado al país como un actor clave en la economía global. Este posicionamiento le ha permitido convertirse en un puente natural entre América del Norte, América Latina y otras regiones del mundo, facilitando el intercambio comercial, atrayendo inversiones extranjeras y potenciando su influencia en sectores claves como la manufactura, la tecnología y la logística en los últimos años. Con una población superior a los 127 millones de habitantes y una economía que supera los 2 billones de dólares, no es de extrañar que México se erija como un protagonista clave en el escenario global. Su crecimiento sostenido, combinado con sus abundantes recursos naturales, su diversidad geográfica y su capacidad para adaptarse a los desafíos económicos contemporáneos, lo posiciona como un referente en América Latina y el mundo. Este rápido desarrollo se ve reflejado en sus impresionantes ciudades, que hoy en día se han transformado en metrópolis vibrantes y de gran influencia, con poblaciones y economías que continúan expandiéndose a un ritmo vertiginoso. Estas urbes, que alguna vez fueron pequeños núcleos urbanos, se han convertido en epicentros de innovación, cultura y comercio dentro del país, siendo muchas de ellas reconocidas a nivel mundial como importantes centros urbanos del mundo hispanohablante. En este video conoceremos qué urbes dentro de México tienen el potencial de convertirse en megaciudades, increíbles megalópolis con extensas manchas urbanas que sobrepasan la increíble cifra de 10 millones de habitantes. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal para conocer más acerca de estos temas y estar atento a nuestras actualizaciones. Arquimetrópoli presenta las megaciudades de México. Número 3. Guadalajara. Ubicada al oeste del país, es la capital del estado de Jalisco, una de las ciudades más importantes de México, tanto por su riqueza cultural como por su dinamismo económico. Conocida como la Perla de Occidente, Guadalajara se ha consolidado como un centro clave en sectores como la tecnología, la manufactura y el comercio. La ciudad experimentó un crecimiento vertiginoso a mediados de la década de 1950, impulsado por una serie de factores clave, entre los que se destacan las políticas gubernamentales que promovieron la industrialización, la migración masiva del campo a la ciudad y la expansión de infraestructuras fundamentales como nuevas carreteras, ferrovías modernas y terminales aeroportuarios de gran capacidad. Sin embargo, a partir de la década de 1990, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Guadalajara emergió como un próspero centro de exportación, especialmente hacia Estados Unidos. Este crecimiento económico atrajo una nueva ola de migrantes, que con el tiempo contribuyó a la consolidación del área metropolitana de Guadalajara. A día de hoy, la ciudad es uno de los centros urbanos más grandes del país, extendiéndose por más de 7 municipios dentro del estado de Jalisco, cubriendo una superficie total de 2.486 kilómetros cuadrados. Su población actual es de aproximadamente 5.2 millones de habitantes y su economía sobrepasa los 123.000 millones de dólares, siendo la tercera ciudad más importante dentro del país en el ámbito comercial. Además, la ciudad es conocida como el Silicon Valley mexicano, por la rápida aparición de empresas y startups tecnológicas dentro de su área metropolitana. Número 2. Monterrey.
Ubicado en el noroeste de México, es la capital del estado de Nuevo León. Su estratégica ubicación cercana a la frontera con Estados Unidos le ha permitido desarrollarse rápidamente como un importante centro industrial y exportador, siendo igualmente el segundo centro de negocios más importante del país, con un Producto Interno Bruto de 140.000 millones de dólares. La ciudad experimentó un crecimiento acelerado a partir de la década de 1940, impulsado en gran medida por fuertes inversiones provenientes de los Estados Unidos y el Estado mexicano, que buscaban establecer vínculos comerciales más estrechos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Estas inversiones se centraron en la creación de infraestructuras clave para facilitar el acceso a las materias primas del norte de México, lo que permitió a Estados Unidos asegurar recursos estratégicos durante la contienda bélica como metales y alimentos, y a México desarrollar el norte del país, que por muchos años había quedado en un segundo plano. A la par de ello, la ciudad experimentó un boom de empresas familiares de corte industrial, lo que hizo que poco a poco la ciudad se llenara de migrantes provenientes de las áreas rurales más cercanas, buscando mejores oportunidades laborales. Actualmente, la ciudad es una increíble metrópoli que se extiende por más de 7.440 kilómetros cuadrados en el estado de Nuevo León, y su área de influencia llega hasta la cercana ciudad de Saltillo, conformando una megaciudad continua con una población superior a los 5.3 millones de habitantes. Antes de mencionar la primera megaciudad más importante, cabe mencionar algunas urbes que tienen potencial de convertirse en grandes ciudades en un futuro. En primer lugar, Santiago de Querétaro, que en conjunto con su área metropolitana, formada por la ciudad de San Juan del Río y municipios cercanos al mismo, posee una población superior a los 2.4 millones de habitantes. En segundo lugar, la conurbación urbana de Tijuana y Mexicali, al noroeste del país, cercana a la frontera con Estados Unidos, con una población superior a los 3.5 millones de habitantes. El intenso intercambio comercial con el vecino país ha beneficiado fuertemente a estas dos ciudades, convirtiéndolas en una de las metrópolis emergentes de más rápido crecimiento del país. Por último, la ciudad de Mérida, en la península de Yucatán. El aumento de inversión extranjera en sectores claves como el turismo, además de mejoras de la infraestructura de conexión como el reciente inaugurado Tren Maya, hace a Mérida una de las ciudades con mayor proyección de crecimiento a futuro en México, poseyendo actualmente una población superior a 1.6 millones de habitantes en su área metropolitana. Número 1. La megalópolis del Valle de México. La megaciudad es el principal centro económico, político, financiero, cultural e industrial de los Estados Unidos mexicanos y se ubica en el Valle de México, en la región central del país, siendo Ciudad de México el epicentro de la misma. A lo largo de la historia, Ciudad de México fue capital de distintos reinos e imperios, siendo el centro político y económico del Imperio Azteca, la colonia española de Nueva España, el Imperio Mexicano y la República actual de México. La categoría de capital la llevó a convertirla en la principal metrópoli de la región, llegando a crecer exponencialmente a lo largo del siglo XX. En la actualidad, la megaciudad del Valle de México posee una población superior a los 34 millones de habitantes, representando una cuarta parte de toda la población total del país. Su superficie o mancha urbana se extiende por más de 18.000 kilómetros cuadrados, incluyendo importantes ciudades cercanas como Puebla, Toluca, Cuernavaca y otras 7 ciudades de tamaño intermedio del centro del país.
Su economía representa casi el 50% de todo el Producto Interno Bruto total de México, unos 901 mil millones de dólares, siendo considerada la puerta de entrada al comercio en América Latina, donde se ubican las principales sedes y fábricas de las más grandes empresas de carácter nacional e internacional. Como podemos ver, México se posiciona actualmente como un epicentro del desarrollo urbano en la región latinoamericana, donde sus ciudades, impulsadas por su dinamismo económico, estratégica ubicación geográfica y capacidad para atraer inversiones, se consolidan como grandes referentes a nivel global. Las megaciudades emergentes del país reflejan una acelerada tendencia hacia la urbanización, anticipando la consolidación de nuevas metrópolis con grandes poblaciones que transformarán el panorama urbano de México en los próximos años. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con la lista de ciudades presentada en el video? ¿Qué otra ciudad incluirías en la lista? Escribe tu opinión abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y dar like al video. Si te interesa más este tipo de contenido, no olvides activar la campanita. Muchas gracias. Esto es Arquimetrópolis.